Bueno, pues hay que, digamos, hacer buenos los 3 puntos que hicimos, que conseguimos el otro día en Irún. Bueno, sabemos que va a ser un rival complicado, un filial, pero bueno, habrá que intentar sacar los 3 puntos. Sí, a ver, la verdad que ellos que sí que, como has dicho tú, que tienen arriba potencial, pero bueno, nosotros sin ningún miedo, respeto eso sí, y con nuestras armas y ya las sacamos el otro día en Irún y podemos competir con cualquier equipo, está claro. Pues desde el primer momento, pues muy bien, la verdad que desde el primer día hemos entrado bastante conscientes de lo que queremos hacer este año y muy unido, muy sano y es lo importante. Sí, yo creo que para todos los jugadores que hemos pasado ahí por Lezama, siempre jugar contra el Atleti siempre digamos es un plus que te da de motivación y bueno, contento de poder volver a jugar contra ellos. Pues bueno, ahora ya estoy prácticamente al 100%, tuve ese pequeño problema antes del partido del Calahorra que no me sentía a gusto para poder jugar y bueno, la semana pasada entré a principio de semana, no estaba todavía del todo bien y bueno, pues decidimos no poder jugar el domingo y bueno, esta semana ya sí que es verdad que me he encontrado muchísimo mejor y como te digo que al 100% para el sábado. Yo creo que contra un rival potente y creo que le está haciendo muy bien las cosas en este inicio de temporada, con balón sobre todo, y además está teniendo bueno, ese aspecto goleador que también hay que darle importancia, ¿no? Con lo difícil que es en esta categoría hacer goles. Entonces, bueno, venimos de un buen resultado nosotros y lo que sí que está claro es que nosotros en casa queremos seguir manteniendo fortaleza y sobre todo empezar a sumar, ¿no? En casa de 3 en 3, pero bueno, por nuestra parte sabemos de la dificultad, pero con mucha ilusión, porque creo que nuestro inicio también ha sido bastante bueno. Sí, yo creo que la individualidad y la calidad que tienen los jugadores del Bilbao Athletic lo conocemos, lo sabemos, lo vemos cada partido y ante eso pues no nos queda más remedio que contrarrestarlo de alguna manera, ¿no? Está claro que Leioa siempre tiene que tener ese aire de competitividad y sobre todo de tener esa agresividad, sobre todo en zonas altas, y vamos a intentar que el balón esté lo más alejado posible de nuestra puerta. Sí, porque en los 2 primeros partidos teníamos buenas sensaciones y sobre todo creo que había una buena imagen con todo el trabajo de pretemporada, pero no se había visto reflejado con una victoria y eso es importante para que los jugadores también se asienten, tengan esa confianza y al final todo el trabajo que hacemos pues se vea reflejado, ¿no? Partidos oso zaila ez. Nik uste dut iazko blokea mantentzen da bela, goiko partean azkenean bilari horri firma da bide, eta horrek golak ematotzuz. Eta nik uste dut arei oso gatza izango dela, asteburu honetakoa. Bai, nik uste dut joko mota antzekoa daukatela ez, Real Unionek eta Bilbao Athletic. Nik uste dut azkenean Bilbao Athletic daukana diferentzia Real Unionen aldetik dela ritmo gehiago dekola. Bilbao Athletic ritmo gehiago matotze partiduari eta jokalari apur bat nire ustez kalitate gehiago dukoaz. Azkenean Real Unionen kontra ondo gintzen, partidua lortu gendun gure aldera eramatea eta gero hori zuk esan duzun moduan bigarren zatian defensiboki nahiko ondo gintzen. Ondo, posik eta gainera azkenean pretemporadako sentsazio guztiak eta lehenengo bi jardunalditako empate biekin ikusten zen ekipoa taldea ondo gozala, ondo konpetitzen zabela, baina azkenean irabazteak ematen dutzu konfiantza hori sendotzea, ez? Eta nik uste dut oraintxe Leioa momentu honean da duela.